clase, les subo la presentación y también tendrán el video disponible para revisarlo si llegaran a tener alguna duda. Entonces, reitero, bienvenidos, buen inicio de semana para todos. Entonces, vamos con, ya saben, las cosas importantes para llevar a cabo la sesión. Número 1, pues apagamos los micrófonos. Ya saben que de pronto se pueden filtrar sonidos que pues de pronto no son tan favorecedores. Solamente si llegara a haber algún problema, que por ejemplo no se escucha, o algo ya no se está viendo, sí les pido por favor que alguien o me escriba o prenda su micro y me diga que no está fluyendo. Nuestras reglas de convivencia, ya saben que esto nos dura más o menos 30 minutos, donde les digo, salvo excepciones, vamos a tener apagado el micrófono, y ya saben que tenemos esta norma y la regla de la netiqueta, que no es más que la mejor manera de llevar a cabo la sesión en el entorno virtual, donde ya saben que el chat solamente lo dejamos, 1, para pasar lista, y 2, para aquellas preguntas, comentarios que vayan teniendo durante la sesión. Y ya saben que seguimos con el quédate en casa. Me ha tocado salir por algunas cosas y la verdad es que es bien visible que la gente sigue siendo irresponsable, que no trae cubrebocas, que no le está importando la situación. Yo se los dije, independientemente de que ustedes puedan o no creer en esto, por favor, cuídense, cuiden a su familia y cuídenos a todos. Entonces, quédense en casa. Si necesitan salir, por favor, usen cubrebocas, lleven gel, lávense las manos. Si tosen, por favor, ya saben que es con el antebrazo para no esparcir, porque recuerden que hay muchos portadores sin síntomas. Entonces, a lo mejor lo traemos y ni siquiera sabemos que el COVID está presente en nuestro cuerpo, pero el hecho de estornudar y no tomar precauciones puede hacer que lo esparzamos. Y ya saben que de todas maneras, si llegaran a tener síntomas, siempre es importante que vayan a algún centro de salud, ¿ok? Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, nuevamente bienvenidos, buen inicio de semana. Vamos hoy con funciones trigonométricas. Y bueno, para este caso vamos a trabajar con funciones trigonométricas, pero lo vamos a hacer a través de lo que es el plano cartesiano. Entonces, ¿qué va a ser mi plano cartesiano? El plano cartesiano es esta área donde yo voy a poder distinguir ciertos puntos en específico dentro de ese plano. Entonces, ahí voy a tener yo un sistema de referencia para poder ubicar la o las cosas que yo necesite. En este caso, el plano cartesiano tiene algunas cualidades. Lo puedo manejar a través de lo que es un solo eje o línea recta, a través de lo que son 2 ejes, que me va a dar como resultado un plano, o incluso lo puedo hacer a través de 3 ejes. Aquí ya no solamente existe X y Y, sino que se agrega uno más, que es el Z. Y lo que va a hacer es que nos va a dar una forma tridimensional, ya a nivel de espacio, para que yo pueda ubicar mis puntos en algún cuadrante. Entonces, aquí ya no son 2, ya son hasta 3. Y otro detalle, también puedo encontrar lo que son líneas perpendiculares o paralelas entre sí. Y finalmente, todos estos, si algo tienen en común, es un punto de origen, o lo que también vamos a conocer como origen de las coordenadas. Entonces, esa es la parte más importante que de pronto vamos a resaltar el día de hoy. Y bueno, ¿qué más hay que decir respecto al plano cartesiano? En el caso del plano cartesiano, son 2 líneas perpendiculares que se cruzan. Entonces, la primera de ellas es una línea vertical, donde yo la voy a conocer como eje de las Y o también como ordenada. Y tengo una línea horizontal que me va a cortar esa línea vertical y va a tener como nombre eje de las X o eje de las abscisas. Entonces, esas son mis 2 líneas y esos van a ser los respectivos nombres. Como resultado del cruce, me va a dar 4 cuadrantes. Cuadrante 1, empezamos del lado derecho hacia arriba, me da el cuadrante 2 a un lado, cuadrante 3 por debajo y el cuadrante 4 por debajo de lo que es el cuadrante 1. Pero hay otro detalle, no nada más me da como resultado 4 cuadrantes, sino que también me va a dar como resultado signos. No todos los cuadrantes van a tener el mismo signo. En el caso del cuadrante 1, tanto el eje de las X como de las Y, los dos toman valores positivos. En el caso del cuadrante 2, solamente el eje de las X toma valores negativos con respecto al de las Y, que sigue siendo positivo. Cuadrante 3, los dos son negativos, y en el cuadrante 4,
las X son positivas y las Y son de valor negativo. Perdón, se lo dije al revés. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona lo que es plano cartesiano. En este caso, yo lo voy a representar de la siguiente manera. P es cualquiera de mis puntos. P puede tener cualquier otra letra, A, B, C, la que sea, o incluso el nombre de algo. Y entre paréntesis voy a ubicar X y Y. X y Y son mis puntos a ubicar dentro de ese plano. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a ver un ejemplo. En la imagen que ustedes observan, vamos a ver A. Entonces, ¿cómo voy a saber en dónde está ubicado A? Voy a contar los puntos primero en el eje de lo que van a ser las X. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dice que X tiene un valor de 6. Ahora voy a contar sobre mi eje de las Y a donde termina mi punto. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, me dice que mi punto A está en el 6,4. Recordando que 6 es el valor de X y 4 es el valor de Y. Y cerramos con lo que es B. Otra vez, regreso a mi eje de las X, 1, 2, 3, 4, me dice que está en el 4, y en el caso de las Y me dice que está en el 1, 2. Entonces, por lo tanto, B va a estar en el 4,2. Y bueno, pues ya hablamos de todo lo que es funciones trigonométricas y lo del plano, pero ¿para qué nos va a servir o por qué querría yo aprender trigonometría con plano cartesiano? Sencillo, esto tiene una historia más antigua que nosotros. Resulta que desde los babilonios, ellos tuvieron esta curiosidad por tratar de entender dónde estaban ubicados, no solamente a nivel del sitio, a querer saber la altura de una montaña, sino también en la parte de la astronomía, cómo se ubicaban las estrellas en el cielo. Entonces, a partir de ellos es a quien nosotros debemos el uso y la aplicación de la trigonometría. Ahora, ¿dónde ocupamos la trigonometría? La usamos en la física, en la astronomía, la cartografía, la náutica y las telecomunicaciones. La imagen que tenemos ahí dice Lago de Chapultepec. Entonces, nosotros lo usamos principalmente para tener un sistema de coordenadas de dónde se encuentran ciertos lugares o sitios en un punto, hablando de la cartografía, hablando de la náutica, y nos ayuda a saber en dónde estamos posicionados. Entonces, para eso nos va a servir principalmente el uso de la trigonometría. Y bueno, resulta que, ahora sí, ya pasando a lo que nos compete, en este caso, el plano cartesiano va a tener como referencia al triángulo. Ya saben que el triángulo es como toda nuestra base y ha sido nuestra base desde el inicio. Entonces, en este caso, los ángulos que se van a formar dentro de mis triángulos, yo los voy a conocer como ángulos de referencia. Este dato sí es importante porque de aquí voy a sacar todo, voy a resolver todos mis problemas. Entonces, en este caso, yo tengo dos cosas importantes. Algo que se conoce como mi ángulo real y algo que se va a conocer como mi ángulo de referencia. En la imagen que ustedes tienen ahí, mi ángulo de referencia, estoy empezando en el cuadrante 2, no en el cuadrante 1, ojo. Entonces, mi ángulo real es el que parte del cuadrante 1, o lo que es decir, 0, hasta donde termina mi abscisa, más bien hasta donde llega, perdón, mi hipotenusa. De 0 a donde está la hipotenusa es mi ángulo real. Ahora sí, el ángulo que está adentro de lo que es ese triángulo va a ser mi ángulo de referencia. Entonces, observen, aquí va de 0 hasta donde llegue mi hipotenusa en el cuadrante 2. Para el cuadrante 3, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Del eje de las X hasta donde llega mi hipotenusa va a ser mi ángulo real y lo que está adentro va a ser mi ángulo de referencia. Vamos al cuadrante 4, exactamente igual. Del eje de las X hasta donde termina mi hipotenusa es mi ángulo real y de manera interna lo que me queda va a ser mi ángulo de referencia. ¿Cómo se ve ya todo armado y estructurado? Como lo están observando. De la siguiente manera, nos quedan nuestros triángulos dentro de lo que es el plano cartesiano. Si observan en el centro, todos los del centro son mis ángulos de referencia, son los ángulos dentro del triángulo. Y bueno, con esto
esta tabla va a ser muy importante para la resolución de nuestros ejercicios. Entonces, sí es importante que entendamos desde ahorita lo que viene en mi tabla. En el caso de mi tabla me habla de los 4 cuadrantes y lo que yo voy a tener. Me dice que en el cuadrante 1, mi ángulo real va a ser mayor a 90 grados, pero menor a 90 grados. En el caso del cuadrante 2, me dice que mi ángulo real va a ser, mayor a 90, pero menor a 180, o lo que es mi ángulo obtuso. Cuadrante 3 me dice que mi ángulo va a ser menor a 180, pero mayor a 270. Y en el caso del cuadrante 4, que mi ángulo va a ser menor a 270, pero mayor a 360 grados. Perdón, al revés, mayor a 270, pero menor a 360. De hecho, también el de arriba se los dije al revés, perdón. Y bueno, en el caso de la definición angular me va a servir para saber cuánto mide ese ángulo. Entonces, en este caso me dice que mi ángulo real va a ser igual a mi ángulo de referencia en el cuadrante 1. En el cuadrante 2 me está diciendo que mi ángulo real va a ser igual a 180 menos mi ángulo de referencia, es decir, lo que me da el ángulo interior del triángulo. En el cuadrante 3 me está diciendo que 180 más mi ángulo de referencia va a ser la medida del ángulo. Y en el cuadrante 4, que mi ángulo real va a ser igual a 360 menos mi ángulo de referencia. Entonces, esta tablita ahorita la vamos a retomar. Y bueno, todo esto ya saben que surge a partir y nuestra base principal es y sigue siendo teorema de Pitágoras. Entonces, recordando lo que dice el teorema de Pitágoras, la suma de mis cuadrados, de mis catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ojo, aquí mis catetos van a ser mis puntos del plano, es decir, X y Y. Por lo tanto, la oración me queda de la siguiente manera. X cuadrada más Y cuadrada va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, porque estoy viendo una R. La R representa y significa radio. Es decir, que de mi punto de origen hasta donde se encuentre mi punto final, yo lo voy a conocer como radio, aunque ahorita iremos descifrando un poquito esto. Bueno, dentro de funciones trigonométricas, estas letras van a tomar y cambiar de nombre. Entonces, X la voy a conocer también como cateto adyacente, Y como cateto opuesto y R va a ser mi hipotenusa. Ahora, aplicando esto a funciones trigonométricas, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? 6 funciones trigonométricas. Recordando nada más cuáles son, seno. En el caso del seno, seno va a ser igual a Y sobre R, o lo que es lo mismo, va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso del coseno va a ser X sobre R, o lo que es lo mismo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser Y sobre X, o lo que es lo mismo el cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Estas 3 funciones tienen su función inversa. La función inversa, tal cual su nombre lo dice, es lo que yo tengo aquí, pero de manera invertida. Entonces, en el caso del seno, su función inversa va a ser el coseno. Y me dice que este es R sobre Y, que dijimos que era cada uno, es la hipotenusa sobre mi cateto opuesto. La cosecante, R sobre X, o lo que es lo mismo hipotenusa sobre el cateto adyacente, y en el caso de la cotangente va a ser X sobre Y, o lo que es lo mismo, mi cateto adyacente sobre mi cateto opuesto. Esas son las funciones que tengo que tener en cuenta para lo que sigue. Ahora sí, voy a ver un ejemplo. En mi ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Uno de los puntos de la línea terminal de un ángulo es P3,2. Determina los valores exactos y aproximados de sus 6 funciones trigonométricas. Para que yo pueda calcularlo, tengo que sacar todos los valores. ¿Cuáles son? Número 1, voy a ubicar mi punto. Me dice que está en el 3,2. Ya saben, cuento en el eje de las X, 1, 2, 3, y ahora sobre el eje de las Y, 1, 2. Yo ubiqué mi punto. Entonces, es importante que yo trace siempre mi gráfica para que yo entienda cómo se está comportando mi punto en el espacio. Entonces, ya lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Del origen, voy a empezar a marcar mis líneas.
La primera línea que yo voy a marcar aquí es en el eje de las X, que va del origen hasta el número 3. Ahora, la siguiente línea que yo voy a marcar es del punto de origen hasta el 2, simplemente que aquí sería una línea punteada, una línea imaginaria que ustedes ya tendrán que tomar en cuenta. Y finalmente esas dos líneas yo las voy a unir. Entonces, el resultado va a ser del punto de origen a mi punto final, me va a dar esta línea diagonal que va a ser finalmente mi hipotenusa y cierro mi triángulo. Entonces, ya quedó aquí mi triángulo. Si ustedes observan, es un triángulo rectángulo. Es decir, que ahí tengo yo un ángulo de 90 grados, pero hay otros dos que yo no conozco todavía, que son los que voy a tener que calcular. Entonces, el ángulo interno, ese que yo tengo, es el que va a ser mi referencia para resolver yo este problema. Entonces, viendo los nombres de este triángulo, recordemos que esta diagonal resultante va a ser mi hipotenusa. Del lugar donde está mi ángulo, ese lado reflejado, yo lo voy a conocer como cateto opuesto. Por lo tanto, el ángulo que me queda, perdón, el lado que me queda va a ser el cateto adyacente. Y ya tengo todos mis nombres. Aquí, el cateto adyacente tiene un valor de 3, que es el punto donde se encuentra. El cateto opuesto tiene un valor de 2, que es la altura a la que se encuentra. Y finalmente, el dato que yo no conozco es el de la hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que sigue? A través del teorema de Pitágoras, yo voy a calcular primero, el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cómo queda mi fórmula? Como hipotenusa al cuadrado igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Si yo saco esos, bueno, ahora sí ya, representando esos valores, me queda como 4 más 9. Finalmente, la suma de esto me dice que es 13 y como tengo que quitar el cuadrado de la hipotenusa, ¿cómo lo paso? Lo despejo. Por lo tanto, me va a quedar como hipotenusa igual a la raíz cuadrada de 13. Aquí hay un detalle súper importante. Yo le puedo sacar la raíz cuadrada a 13, pero, para representación, solamente para representación matemática, yo lo voy a dejar hasta aquí. No le voy a poner valores. El valor de esto es aproximadamente 3.6, pero no es lo que yo voy a usar como representación. Como representación voy a dejarlo hasta h igual a raíz cuadrada de 13. Y ahorita vamos a ver cómo por qué. Entonces, finalmente me dice que mi hipotenusa tiene un valor de 3.6. Ahora, del otro lado lo que están viendo, ya en esta imagen, del lado derecho, tengo yo todas mis funciones trigonométricas. Número 1, vamos a recordar lo que me dice el problema, que quiere que yo calcule todas las funciones trigonométricas y los valores determinados, considerando el del ángulo y el de la hipotenusa. Ya tengo el de la hipotenusa, solo me falta el del ángulo. ¿Cómo lo voy a representar? Recordando, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 13. Así lo voy a manejar. Entonces, vamos a empezar con el seno. En el caso del seno, representándolo ya con mis funciones trigonométricas, recordando que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto me dice que seno es 2 sobre la raíz cuadrada de 13. En el caso del coseno, me dice ahora que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o lo que es lo mismo, 3 sobre la raíz cuadrada de 13. Para la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto me va a quedar como 2 sobre 3. Ya lo dijimos, la función inversa no es más que lo mismo que tengo ahí, pero invertido. Entonces, en el caso de la cotangente, voy a invertirlo, ahora va a ser 3 sobre 2, o lo que es lo mismo, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En el caso de la secante, igual, la raíz cuadrada de 13 sobre 3, o lo que es lo mismo, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cosecante, que igual, es la raíz cuadrada de 13 sobre 2, o lo que es lo mismo, la hipotenusa sobre mi cateto opuesto. Entonces, ya representé todo lo que me dice el problema, mis 6 funciones trigonométricas, y ya tengo el valor de la hipotenusa. ¿Cómo lo voy a resolver ahora? Yo voy a tomar cualquiera de estas 6 fórmulas y con cualquiera que yo tome voy a obtener el ángulo que a mí me falta. No es que yo tenga que resolver las 6. Yo voy a agarrar la que sea
porque a final de cuentas todas me van a dar el mismo valor. ¿Por qué? ¿O cómo sé que todas me van a dar el mismo valor? Si ustedes observan la fórmula, todas dicen alfa. Eso me habla de que solo estoy buscando un ángulo. Si yo tuviera seno de alfa, coseno de beta y tangente de gamma, entonces quiere decir que yo voy a buscar 3 ángulos diferentes, pero como en este caso todos son alfa, solo estoy buscando un ángulo y la operación que yo tome me va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos a tomar en este caso la primera, lo que es el seno. Recordando lo que teníamos con anterioridad, me dice que seno es 2 sobre la raíz cuadrada de 13. Ojo, dato importante, aquí ya saben que siempre les he dicho, usamos nuestra calculadora. Entonces, en el caso de la calculadora científica, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a resolver primero mi fórmula. Me dice que es 2 entre la raíz cuadrada de 13. Ya puse yo mis valores. Me dice que es 0.55. Ahora, ¿cómo voy a sacar el ángulo? El ángulo yo lo voy a sacar con la función inversa. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? En la calculadora, yo le voy a poner Shift y le voy a poner la función inversa. Ahí lo pueden observar. Está Shift y la función inversa. Le voy a apretar ANS, cierro mi paréntesis y ya me arrojó mi resultado. Como resultado me dice que mi ángulo vale 33.69 grados. Entonces, el lado que me hacía falta, que es el que está de manera interna, mide 33.69. Eso es todo. Entonces, reitero, solo para calcular ángulos, siempre voy a poner mi función inversa, que lo hago con Shift, cualquiera de las funciones que yo quiera usar, meto mi valor y me va a arrojar el resultado. Vamos ahora con un problema y con esto terminamos. Entonces, el problema dice lo siguiente. Determina los ángulos para los cuales la función coseno es menos 2 sobre 5 y traza la gráfica. Esto es un problema de los que vienen en su hoja de ejercicios. Bueno, es semejante. Entonces, se los puse para que ustedes puedan resolver los que ya tienen dentro de lo que es la hoja. Entonces, ya saben que siempre empezamos por los datos. ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí me está dando el problema? Solo me dice que el coseno de mi ángulo es igual a menos 2 sobre 5. Es lo único que tengo en este caso. Ahora, vamos a recordar lo que me dice la fórmula. La fórmula me dice que el coseno es igual a x sobre r. Entonces, en este caso, mis valores son menos 2 sobre 5. Pero hay otro dato. Resulta que todas mis funciones, si ustedes pusieron atención, todas tienen valores positivos, pero resulta que esta me está dando un valor negativo. Entonces, ¿qué hago con el negativo? ¿Lo desaparezco? No, no lo desaparezco. En este caso, primero, antes de pasar al signo, vamos a separar. Si coseno es x sobre r, significa que x tiene un valor de 2 y por lo tanto r o mi hipotenusa tiene un valor de 5. ¿Qué significa el signo negativo? El signo negativo me habla del cuadrante o los cuadrantes en los que va a estar mi punto. En este caso, ¿quiénes son los cuadrantes con valor negativo? 2 y 3. Por lo tanto, significa que, dado que x es negativa, los ángulos posibles van a estar en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. ¿Qué dato no conozco dentro del problema? Conozco x, me dice que es 2, conozco el radio, me dice que es 5, pero el valor que yo no tengo es y. Y es el valor número 1 que tengo que calcular para poder representar todo esto. Entonces, ya saben, regresamos al teorema de Pitágoras. Como lo que yo no tengo es y, mi teorema de Pitágoras me dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Cómo se ve representado? De la siguiente manera. Tengo 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a 5 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Tengo que despejar y para poder obtener su valor. Por lo tanto, la fórmula me queda de la siguiente manera. Y al cuadrado igual a 5 al cuadrado menos, recuerden que 2 está sumando, pasa restando, entonces me queda como menos 2 al cuadrado. Ahora sí, dándole ya valores. 5 al cuadrado es 25, menos 4, en este caso, lo resto, 25 menos 4 me dice que es 21. Ahora sí, ya nada más que me falta sacarle la raíz cuadrada. Para poder eliminar
de y al cuadrado, lo paso como raíz cuadrada y finalmente me queda como y igual a raíz cuadrada de 21, o lo que es lo mismo, 4.58. Entonces, ahora sí, ya tengo todos mis valores. X, que vale 2, R, que vale 5, y Y, que vale 4.58. Ya lo tengo. Ahora vamos al punto número 2. Lo que me está pidiendo es, ya tengo en este caso el valor de Y. Ahora tengo que ver en qué cuadrantes se va a manejar lo que es mi punto. Entonces, ahora, para que yo pueda ver en qué cuadrantes va a ser, necesito calcular mis ángulos. Entonces, siempre les he dicho, pongan atención en lo que me está diciendo el problema, en qué datos me está pidiendo, para que de esa manera yo lo pueda resolver. En este caso, aquí se lo subrayo. Determina los ángulos. Ahora vamos con el paso 2. Vamos a calcular ángulos para de ahí llegar a lo que va a ser mi gráfica. Ahora, con los datos que yo ya tengo, ahí están, se los vuelvo a dejar. X igual a 2, R igual a 5 y Y igual a 4.58. A mí me dan coseno. Ahora, yo voy a usar seno y tangente para poder ubicar mis puntos. Entonces, ya tengo el valor del coseno. En el caso del seno, la fórmula me dice que seno es igual a Y sobre R y la tangente va a ser igual a Y sobre X. Vamos a regresar un poquito. Si ustedes observan, yo tengo dos puntos. Mi punto original o mi ecuación, mi oración inicial me decía que el seno es menos 2 sobre X, entonces, sobre R. ¿Cómo voy a marcar mis puntos? Ya tengo X y Y. Me dice que X es menos 2 y Y es 4.25. Pero recuerden que teníamos el 2 con valor negativo. Entonces se queda como punto 1 menos 2, 4. Es 4.58. Y en el caso del punto 2, como yo no puedo decir con precisión que solo está en el cuadrante 2, aquí voy a dejar los dos, punto 2 con los dos signos negativos. Entonces, me queda como punto 2 menos 2, menos 4.58. Entonces, yo voy a dejar esos dos puntos nada más. Uno va a corresponder al seno y el otro a la tangente. Regresando a lo que es el seno. Entonces, retomando lo que dice la fórmula, Y sobre R significa que es 4.58 sobre 5, me dice que el resultado es 0.916, y en el caso de mis ángulos, lo mismo. ¿Cómo voy a sacar otra vez el ángulo? Resuelvo 4.58 entre 5, lo que les decía, me dice que es 9.16, otra vez Shift, función inversa de seno, meto mi resultado y ahí sale el ángulo. Me dice que el ángulo es 66.34. Ahí salió mi ángulo. Vamos con la tangente. Otra vez, la fórmula me dice que es Y sobre X. Entonces, va de nuevo. Voy a meter en mi calculadora 4.58 entre 2 y me dice que es 2.29. Ahí lo tienen. ¿Cómo voy a sacar otra vez mi ángulo? Lo mismo, voy a poner Shift en mi calculadora. Si ustedes observan, en la esquina superior izquierda hay una S. Esa S es lo que me dice que ya está. Ahora le voy a poner la tangente, meto mi valor y me dice que el ángulo es de 66.41. Entonces, ya saqué mis valores de los ángulos, pero ese no es el valor de mi ángulo completo. Ese es el valor del ángulo de referencia. ¿Recuerdan esa tablita? Ah, pues aquí la van a ocupar. Entonces, resulta que ahora yo voy a sacar mi ángulo real. En el caso de seno, me dice lo siguiente. Estamos hablando que seno está en el cuadrante 2. Entonces, la fórmula que me dice para el cuadrante 2, que mi ángulo real es igual a 180 menos mi ángulo de referencia. Entonces, ¿cómo queda mi fórmula? 180 menos 66.34 me dice que mi ángulo mide 113.66. Ahora,
En el cuadrante 3 yo tengo a la tangente. Vamos a usar aquí mi fórmula para poder calcular mi ángulo real. Me dice que mi ángulo real es igual a 180 más mi ángulo de referencia, o lo que es lo mismo, 180 más 66.41, y eso me da como resultado 246.41. Entonces ya tengo mis dos ángulos ahora sí, tengo mis ángulos de referencia y mis ángulos reales. Ahora, ya para terminar, me dice que yo tengo que graficar. ¿Cómo vamos a graficar esto? Tengo mis 4 cuadrantes, no puedo usar uno porque me dice que está en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, entonces, ¿cómo grafico esto? Lo que yo voy a ubicar aquí son los puntos que yo tenía atrás, recordando, x igual a 2, r igual a 5 y y igual a 4.58, me dice que mi punto 1 tiene un valor de menos 2,4.58. Y que mi punto 2 tiene un valor de menos 2, menos 4.58. Entonces, vamos a empezar a ubicar a los puntos. Me dice que R vale 2, 1. Perdón, X vale 2, 1, 2. Y ahora cuento hacia arriba. Mis 4.5, 1, 2, 3, 4.5. Entonces, ya está mi primer punto. Ahora voy con mi punto 2. Hago exactamente lo mismo. Me dice que es menos 2. Regreso a mi eje de las X, menos 1, menos 2, ya lo ubiqué, ahora me dice que es menos 4.58, voy hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4.58, y trazo mi punto número 2. Entonces, aquí es donde ya viene lo interesante, y espero que no se me vayan a complicar, porque si no quedó claro lo de atrás, difícilmente van a poder graficar lo que es sus puntos dentro de lo que es el plano cartesiano. Entonces, vamos a ver cómo terminamos esta gráfica. Recuerden que les había dicho que teníamos que unir los puntos. Entonces, vamos a empezar a marcar mis puntos. Del punto de 0, voy a marcar, perdón, mi línea del 0 a donde termina mi punto 1. Ya salió mi primera línea. Ahora mi segunda línea, de 0 a donde termina mi punto número 2. Y ya se cerró. Ahora voy a unir ambas líneas. Y ahí está. Que se formó un triángulo. Entonces recuerden que aquí todos son triángulos. Somos amantes de los triángulos a partir de este momento. Entonces, ahora ya se formó, ya se cerró mi triángulo. Ya tengo la gráfica, ya grafiqué mis puntos, solamente me queda y me faltan mis ángulos y con esto termino. Entonces, me dice que el ángulo real, recuerden, de mi eje de las X hasta donde llega mi hipotenusa, es mi primer ángulo real y ese es el que mide los 113.66. Ese es para lo que es el punto número 1. Me falta el del punto número 2. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me dice? Que del eje de las X hasta donde termina mi hipotenusa, ese es el que va a medir los 246.41 grados. Los datos que obtuvimos de 66 son los que miden de manera interna. Es decir, en el caso del punto 1, lo que me queda en el interior son los 66, y en el caso del punto número 2, igual, de mi eje de las X a donde termina mi hipotenusa, es el que también mide 66. Entonces, de esta manera, concluimos lo que es funciones en el plano cartesiano, y el ejercicio ya lo tienen en la plataforma. El ejercicio son 3 problemas a resolver. El último de ellos, si se fijan en el punto 3, es muy semejante a lo que resolvimos el día de hoy. Entonces, para que no tengan complicaciones, la presentación la tendrán al término de la sesión y el video también lo tendrán disponible en aproximadamente una hora más tardar para que puedan resolver los ejercicios. Y ahora sí, entonces, con esto terminamos lo que fue el tema del día de hoy. Y bueno, pues les agradezco que hayan estado conmigo. Ya ahorita empezamos con las dudas. Entonces,